Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Queridas familias, un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Nelly. ¿Qué tal, Nelly? Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias de nuestro bello Perú. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. En esta oportunidad queremos presentarles la experiencia de aprendizaje. Reflexionamos en familia sobre nuestros aprendizajes, que les permitirá demostrar los aprendizajes que han logrado a través de las sesiones radiales en la estrategia Aprendo en Casa. Ante esta situación, nos planteamos el siguiente desafío. ¿Cómo reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes logrados a través de Aprendo en Casa? Frente al desafío planteado, asumiremos el rol de protagonistas en la construcción de nuestros aprendizajes, para lo cual reflexionaremos sobre los aprendizajes logrados a partir de nuestras producciones o productos elaborados. Muy interesante lo que realizarán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje, porque esto les permitirá identificar sus fortalezas, comprender y manejar apropiadamente las dificultades para pedir y encontrar ayuda y así poder superarlas. Así es, Erika. En esta experiencia de aprendizaje, nuestros niños y niñas aprenderán a revisar los procesos que realizaron para aprender y analizar y juzgar sus evidencias producidas en la sesión de aprendizaje. Explicamos la importancia de las técnicas tradicionales en el cultivo de plantas frutales en mi comunidad. De la experiencia de aprendizaje 2 del mes de julio, en función a los criterios de evaluación establecidos. Nelly, me parece que será necesario que expliquemos un poquito más sobre los procesos, las evidencias y los criterios de evaluación en esta tarea a realizar. Tienes razón, Erika. Mucha atención, niños y niñas. Vamos a explicarles a qué nos referimos cuando hablamos de revisar sus procesos de aprendizaje, evidencias y criterios de evaluación. Cuando ustedes revisen sus procesos de aprendizaje, quiere decir que, a partir de preguntas, reflexionarán sobre las actividades que realizaron para aprender. Por ejemplo, plantearse posibles explicaciones, analizar información, contrastar datos, entre otras. Para analizar y juzgar la evidencia, revisarán aquella producción
que pudieron elaborar al finalizar la sesión de aprendizaje. En este caso, sería la explicación sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales en el cultivo de plantas frutales para la alimentación en la comunidad. Y utilizando algunas pautas o criterios, la juzgarán. Es decir, determinarán si está bien, si tiene errores o si tienen que mejorarla. ¿Cómo lo harán? Es importante mencionar que si al hacer la reflexión se dan cuenta que tuvieron algunos problemas con las actividades planteadas o si hay errores en la evidencia, no deben verlo como algo malo o molesto, sino deben verlo como un punto de partida y una oportunidad para aprender. Niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en el área de ciencia y tecnología. Y el propósito a cumplir será identificar nuestras fortalezas y dificultades, usando la evidencia de aprendizaje a la luz de los criterios de evaluación establecidos, y reflexionar para plantear actividades de mejora. ¿Quieren aceptar este reto? Sabemos que sí. Niños y niñas, ¿saben qué actividades tendrán que realizar para poder cumplir el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de hoy seguirán 4 pasos. Primero, revisarán las actividades que realizaron a partir de interrogantes. Segundo, buscarán su portafolio, donde se encuentran las evidencias, es decir, la explicación elaborada en la sesión. Explicamos la importancia de las técnicas tradicionales en el cultivo de plantas frutales en mi comunidad. Tercero, anotarán los criterios de evaluación que utilizarán para analizar y juzgar la evidencia. Y cuarto, a partir de los resultados, plantearán algunas actividades para mejorar su trabajo. Nelly, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar. Amiguitos, no se olviden de invitar a papá y a mamá o a un familiar para que los acompañe a divertirse mientras reflexionan en ciencia y tecnología. Niños y niñas, iniciaremos la sesión del día de hoy recordando y preguntando sobre las actividades que realizaron para aprender. Pueden decirle al familiar que les acompaña que las anoten para que al terminar la sesión puedan volver a revisarlas y reflexionar con más detalle. Bien, niños y niñas, ¿recuerdan qué actividades realizaron para aprender? ¿Sí? Haremos un listado
de las actividades que realizaron. Primero, se planteó una pregunta. Segundo, elaboraron posibles respuestas a la pregunta a partir de sus ideas. Tercero, plantearon acciones para comprobar las respuestas. Cuarto, analizaron información y contrastaron su posible respuesta con los datos obtenidos de la lectura. Quinto, escribieron su respuesta final. Ahora, para cada actividad les plantearemos algunas preguntas que utilizarán para reflexionar. Pueden anotarlas con ayuda de su familiar. También las pueden utilizar en futuros procesos de reflexión. Actividad 1. Planteamiento de la pregunta. ¿Comprendí la pregunta planteada? ¿Qué conocimientos se encuentran en la pregunta? Si no la comprendí, ¿qué hice para poder comprenderla? Actividad 2. Elaboración de posibles respuestas a partir de ideas. La respuesta que elaboré respondía a la pregunta planteada. ¿Tuve la necesidad de pedir ayuda para darla? Actividad 3. Planteamiento de acciones para comprobar la respuesta. ¿Las acciones que planteé fueron adecuadas? ¿Creí que debería realizar otras acciones? ¿Me alcanzó el tiempo? Actividad 4. Analizar información y contrastar su posible respuesta con los datos obtenidos en la lectura. ¿La información fue suficiente para comprobar la respuesta? ¿Qué otro conocimiento necesité? ¿El proceso realizado me ayudó a comprobar mi posible respuesta? Actividad 5. Escribir la explicación final. ¿Estuvo bien mi respuesta final? ¿Tenía relación con la pregunta planteada? ¿Necesité ayuda para redactarla? Nelly, ahora es el momento de reflexionar sobre la evidencia. Esta evidencia la encontrarán en su portafolio. Vamos, vayan a buscarlo. Los esperamos. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Ya lo tienen en sus manos? Muy bien. Recuerden que su portafolio es una colección de todas las producciones que ustedes han realizado. Es necesario que ustedes lo utilicen para guardar todas sus evidencias de aprendizaje, hasta que su profesor o profesora se los pida o ustedes mismos los revisen para reflexionar sobre sus aprendizajes. Abran el portafolio y saquen las explicaciones sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales para el cultivo de plantas frutales. ¿Ya lo tienen? ¡Excelente! Bien, niños y niñas, ya que ubicaron la evidencia de aprendizaje que vamos a revisar, a analizar y juzgar, es el momento de establecer bajo qué pautas lo vamos a hacer.
Es decir, vamos a establecer los criterios de evaluación. Hay que tener presente que estos criterios de evaluación están en relación a la competencia que se quiere desarrollar. Listos, niños y niñas. Vamos a repetir 2 veces cada criterio de evaluación para que con ayuda de sus familiares puedan anotarlos en su cuaderno de apuntes. Criterios de evaluación. Describí qué es una planta frutal. Describí qué es una planta frutal. Expliqué, utilizando información, los beneficios de las plantas frutales. Expliqué, utilizando información, los beneficios de las plantas frutales. Describí técnicas tradicionales para cultivar plantas frutales. Describí técnicas tradicionales para cultivar plantas frutales. Expliqué la importancia del uso de técnicas tradicionales para el cultivo de plantas frutales. Expliqué la importancia del uso de técnicas tradicionales para el cultivo de plantas frutales. Ahora que tienen todos los criterios escritos, colóquenlos al costado de su evidencia de aprendizaje y comiencen a ubicar en ella lo que dice el criterio. Por ejemplo, si el criterio dice que en tu explicación tienen que describir qué es una planta frutal, ahí tiene que estar escrito. Si es así, coloca al lado del criterio de evaluación un sí con mayúscula. Pero si en tu explicación no está escrito que es una planta frutal, coloca un no en mayúscula al lado del criterio de evaluación. Haz lo mismo con todos los criterios. No olvides pedir a tu familiar para que te ayude y oriente. Vamos a empezar a comparar la evidencia con los criterios de evaluación. Te daremos un tiempo. A empezar. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Les daremos un tiempo más. ¿Terminaron de comparar? Bien hecho. En este momento es necesario que observen los resultados finales y dialoguen con su familiar a partir de estas preguntas. ¿Qué observaron? ¿Qué diferencias hay entre la explicación que escribieron con los criterios de evaluación? ¿Qué errores encontraron? Buen trabajo. Posiblemente, al revisar y valorar su evidencia de aprendizaje, han encontrado que su explicación no cumple con algunos criterios de evaluación. Como dijimos al principio, si bien es cierto que esto puede considerarse un error, este tiene que ser tratado como una oportunidad para seguir aprendiendo. Si has observado que hay criterios que no se cumplen, ¿qué podrían hacer para mejorar su trabajo? Así es. Tienen que elaborar un plan de mejora. Es decir,
deben indicar qué actividades podrían plantear para mejorar su trabajo. En esta ocasión, como plan de mejora, compartiremos con ustedes una actividad llamada contrato de trabajo, con la cual van a buscar ayuda para superar sus dificultades. La persona con la que hagan el contrato puede ser su papá, mamá o un familiar. Para ello, van a tener en cuenta que este contrato tendrá las siguientes partes. Primero, la duración del contrato. Aquí se indicarán cuánto tiempo necesitarán que dure el contrato. Por ejemplo, 1 semana o 2. También tendrá dibujos sobre las situaciones que evitan que hagan un buen trabajo. Por ejemplo, que haya mucho ruido a su alrededor, que no cuenten con un espacio para poder estudiar, que se distraen con facilidad o no entienden algunas cosas. Compromisos que asumirán para tener éxito en sus trabajos. Por ejemplo, que harán esquemas, dibujos que les ayuden a comprender, que se organizarán mejor, entre otros. El nombre de la persona que les ayudará. Por ejemplo, si su tía acepta ayudarles, deberán colocar su nombre completo. Las formas de cómo revisarán el cumplimiento del contrato, es decir, si lo harán con su familiar o solos, o con ayuda de su profesor o profesora, cada cuánto tiempo, etc. Felicitaciones, niños y niñas, por el trabajo realizado. Queridas niñas y queridos niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Y no queremos despedirnos sin antes recordarles que tengan a la mano su portafolio, porque toda esta semana revisaremos nuestros trabajos realizados. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de esta semana de reflexión. Esto les ayudará a sentirse más seguros ante cualquier situación que detecten al revisar sus trabajos y se comprometan a fortalecer sus aprendizajes y a superar sus dificultades. Aprovechemos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes, para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en este desarrollo de las sesiones radiales. Y también para responder consultas cuando sea necesario. Gracias, estimados profesores y profesoras, por seguir apoyando esta tarea. Gracias, niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. Hasta pronto. Cuídense mucho. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.